Presento la conversación, la presencia de Botero en la búsqueda artística de Beatriz González, en la que contamos con la presencia de la maestra Beatriz González Aranda, historiadora y crítica del arte colombiano, nacida en la ciudad de Bucaramanga el 16 de noviembre de 1932, estudió artes en la Universidad de los Andes e hizo un curso de grabado en la Academia Van Veldende Kunsten de Rotterdam. Su obra es prolífica y diversa en términos técnicos, aunque sobresale su faceta como pintora, y sus temas se circunscriben a la imagen popular y a aspectos políticos y sociales de la historia reciente de Colombia. Desde los años 80 ha realizado importantes investigaciones sobre la historia del arte colombiano en los siglos XIX y XX, especialmente reconstruyendo la trayectoria de la caricatura en el país. Su trabajo ha sido clave para la consolidación de la institucionalidad del arte en Colombia a través del liderazgo y la asesoría en procesos de curaduría, educación y adquisición en varios museos de Bogotá. Su obra ha itinerado en exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional, contando con múltiples homenajes y reconocimientos. También nos acompaña Natalia Gutiérrez Montes, artista e historiadora del arte de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como investigadora y curadora en distintos proyectos sobre cultura y arte en Colombia, teniendo como herramienta fundamental el trabajo de archivo, entre estos: Arte Colonial Americano, por las galerías Atlas de Galerías y Espacios Autogestionados en Bogotá, 1940-2018, Gráficas Molinari y Piedra, Tijera, Papel, una historia del diseño gráfico en Colombia del siglo XX. Es profesora cátedra de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario y desde 2016 ha estado vinculada al taller de la artista Beatriz González. Maestra Beatriz, Natalia, bienvenidas. Muchas gracias. Siempre es un motivo de celebración poder estar reunidos hablando del arte colombiano y precisamente como decía Cristian, él se estaba refiriendo al joven Botero. Aquí vamos a hablar un poco de cómo es esa joven Beatriz González mirando a Botero en esa década del 60, una década también muy marcada por, digamos, una pugna entre el arte abstracto y el arte figurativo en Colombia. Es un poco en ese marco se va a insertar nuestra conversación, en el que Beatriz va a contar sobre sobre cómo fue ese contacto que ella tuvo con la obra de Fernando Botero en la década del 60. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a estar conversando precisamente de cómo fue este encuentro y esta influencia de la pintura de Fernando Botero digamos, en la joven Beatriz González en su formación como artista. Entonces, primero, Beatriz, me gustaría que nos cuentes cuál fue esa primera aproximación que tú tuviste a la obra de Fernando Botero y cómo lo conociste o cómo conociste su trabajo. Bueno, yo quiero agradecer que me hubieran incluido en este homenaje a Fernando Botero, porque en cierta forma un artista como yo, en ese momento, que yo he estudiado arquitectura 2 años, me había retirado de la Universidad Nacional y había buscado como el diseño gráfico, y la única facultad que lo presentaba como una materia era precisamente la Universidad de los Andes. Y en la Universidad de los Andes la profesora de Historia del Arte era Marta Traba. Y Marta Traba adoraba a Botero. Tanto que yo creo que el hijo menor de ella, que se llama Fernando, es por Fernando Botero. Ella pensaba que Fernando Botero representaba la gran brecha que ella había intentado hacer desde que llegó al país en los comienzos de los años 50. De manera que esa actitud de Marta sobre Botero nos llenaba el alma cada vez que ella hablaba o escribía en la revista, en la revista Semana en ese momento. Lo que sucede es que en ese momento, 59, tal como nos acaban de contar, Fernando Botero se había ganado un premio en el Salón Nacional y se exhibió en el Museo Nacional, se exhibió
el gran cuadro, porque es de un formato muy grande, de la apoteosis de Ramón Hoyos Vallejo. Yo creo que le han recortado con el tiempo el apellido. Era la apoteosis de Ramón Hoyos Vallejo. Yo fui muy ilusionada porque Marta nos hablaba muy bien de Fernando Botero y a mí me desilusionó mucho. Yo pensé que le hice varias críticas y es más, yo escribí una nota en la universidad, porque Marta nos obligaba a escribir cada vez que veíamos una exposición, y yo escribí sobre ese cuadro una cosa que me arrepiento toda la vida, que fue una nota en contra de ese cuadro. Y lo que más me chocaba era que en la esquina derecha, mirándolo uno, estaba la banderita nacional ahí tirada. Y yo no me di cuenta de la maravilla de pintura que era en ese momento. Pero un año después, o ese mismo año más tarde, no tengo muy clara la fecha, la Biblioteca Nacional se había reformado y la Biblioteca Nacional había contratado al arquitecto Hans Dreus Arango para que hiciera una verdadera sala de exposiciones, porque no había en Bogotá una verdadera sala con las condiciones que tiene una sala en Europa. Y Hans, que estudiaba en Europa y que era un gran arquitecto, era en ese momento el decano de arquitectura en la Universidad de los Andes, en ese momento toma por su cuenta la sala, y la biblioteca quedó tan contenta, o el instituto, no me acuerdo cómo se llamaba, que era el que manejaba el arte, que resolvieron hacer exposiciones de 3 artistas. La primera fue de Obregón, la segunda fue de Botero y la tercera no me acuerdo si era Ramírez Villamizar u otro artista. Entonces, en ese momento, Marta Traba nos mandó a las alumnas, éramos solo mujeres, éramos 90 mujeres en Bellas Artes en la Universidad de los Andes, nos mandó a que viéramos las 3 exposiciones. Me fascinó a mí la exposición de Obregón, pues tenía unas grandes pinturas, pero además unas pequeñas, pero unas grandes que significaban como grandes paisajes andinos. Y después la segunda fue la de Botero, yo quedé trastornada. Ese es el momento en el que yo me digo, ¿para qué estudio arte si ya Botero hizo lo que yo quería hacer? O sea, yo quedé absolutamente transfigurada con las obras que expuso Botero ahí. Yo estaba en deuda de pedirles cosas a Botero, de haber escrito el primer año de universidad esa nota en contra de él, porque además me señalaban y decían, esta es la niña que no le gusta a Botero, decían, y me señalaban. Y Marta pues dijo, no, eso no está bien. Y Marta era muy expresiva y me hizo una mala cara, porque cómo había hecho yo esa crítica tan dolorosa y tan mala sobre un cuadro tan bueno que Marta consideraba excelente, ¿no? Pero después yo me rectifiqué, porque yo sí quedé totalmente emocionada con la exposición de la sala Gregorio Vázquez, se llamaba, de la Biblioteca Nacional. Entonces, es ese momento en el cual yo pienso que Botero es el gran artista colombiano y que uno ya no tiene camino para seguir, debido a que Botero ya ha hecho todo lo que uno soñaba hacer. Sí, luego tú también tienes un acercamiento a Botero cuando se hace la exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ese impulso que estaba haciendo Marta Traba a Botero también luego, digamos, lo recibiste tú en la exposición del 1964 con la exposición de las Vermerianas. Sí, eso es uno de esos acontecimientos que le pasan a uno en la vida. Estaba yo en Bucaramanga, yo me había ido de los Andes, me habían ofrecido trabajo y yo dije, no, yo quiero saber qué sé. Y me fui en 1962, me había graduado, me fui a Bucaramanga a ver qué sabía yo y qué podía hacer. Estando allá, me llega una carta en el 63
muy comprometedora, que el Museo de Arte Moderno y la Junta Directiva, yo me imagino que la Junta era la misma Marta, han decidido impulsar a los artistas jóvenes y que por lo tanto la invitamos a presentar una exposición en el Museo de Arte Moderno. Yo casi me desmayo. Había empezado a hacer, yo había hecho versiones cuando estaba en la universidad, versiones de las danzas del cuadro de las lanzas de Velázquez. Entonces, había tenido mucho éxito con ese cuadro y había seguido trabajando. Y luego ya, al llegar a Bucaramanga, había escogido como un pintor, un cuadro más que un pintor, un cuadro que me gustaba mucho, que era la encajera de Vermeer, que la había visto, había ido a Europa y la había visto en París y yo estaba fascinada. Y entonces empecé a trabajar ese cuadro, pero había una gran diferencia mientras Botero hacía homenajes y Obregón también hacía homenajes y Grau hacía homenajes. El hecho es que lo mío no eran homenajes, eran como versiones, y unas versiones muy raras, muy planas y aunque muy figurativas, pero las figuras eran chiquitas, nada de la grandeza de las figuras, realmente todos los valores táctiles que tenía la obra de Botero. Esto era muy plano, eran unos cuadros casi abstractos, o sea que estaban como pisando el terreno de lo abstracto en esa discusión que había, y en ese momento en el cual pues Botero había hecho un gran chiste a Omar Rayo, que vio la exposición de Omar Rayo, le preguntaron que qué pensaba, y entonces él contesta que el arte no se hizo para decorar cortinas. Entonces esa gran, como entre paréntesis, grosería de Botero ante un artista que tenía un cierto reconocimiento en ese momento, que era Omar Rayo, pero yo me apropié de eso. Sí, el arte no se hizo para decorar cortinas, y cuando cuadros como este yo veía que tendían hacia la abstracción, yo decía, se me prende el semáforo rojo. Yo tengo un semáforo rojo que me avisa que ya no debo seguir por ese camino. Entonces, en ese momento fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque era 1964. En 1964, el primero que exponía era Botero. Segundo que exponía Beatriz González, y tercero era de un mes, exposición de un mes, creo que Botero febrero, Beatriz González marzo y Wiedemann abril. Entonces en ese momento pues mi obra era una cosa de una principiante, y Botero hizo para mí es la mejor exposición que hizo en su vida Botero. Nosotros íbamos en ese momento no me había casado con mi futuro marido, y veíamos esa locura de las pinturas que había. Estaba la Virgen de Fátima, que tal vez fue mi cuadro favorito. Estaban cuadros relacionados con Vermeer de Delft, y estaban cuadros relacionados con animales, con frutas. Botero sacó todo lo que tenía, y Marta llenó ese museo que quedaba entre la calle 23 y 24, que era un local que Marta tomó, que se lo pagaba Intercol, y ese espacio estaba lleno, no había un espacio donde no apareciera un cuadro, y cada vez cuadros más maravillosos. Teresita la Descuartizada, todos los temas, perros en cojines, manzanas, cuadros religiosos, cuadros de homenaje a las obras de arte. Entonces, ahí sí quedó uno apabullado. Yo en ese sándwich, después seguí yo, y después seguió Wiedemann, que era un gran artista, muy expresionista. Entonces, eso fue un sándwich horrible para mí, y me hizo como un poco despreciar mi obra y buscar otros caminos. Sí, tú de ahí también
digamos que no te fuiste por esa figuración, pero sí te llamó mucho la atención esos fondos que él manejaba, por ejemplo, particularmente de Teresita la Descuartizada, Sí. esos verdes planos que él manejaba, eso lo trajiste también a las pinturas tuyas de esa época como la Vermeeriana. Sí, yo creo que los bermerianas no tenían ninguna influencia respecto a la ampulosidad de las figuras, ni mucho menos, pero sí los colores planos de los fondos sí podían tener relación, y particularmente los verdes, sí podían tener relación con la obra de Botero. Entonces, después de ese sándwich en que estuve yo y que realmente toda la admiración que sentía uno por, por Botero. Nosotros no teníamos plata, habíamos querido comprar un cuadro de él y no había plata, pero yo sí había comprado ya un cuadro de Botero. Yo compré un cuadro cuando estaba en último año de universidad. Mi papá me mandaba 400.000 pesos y yo cogí la mitad de eso y di una cuota a Casimiro Aiger, que tenía una galería y que vio a un grupo de alumnas que estaban viendo y dijo, tengo unos cuadros para la venta. Entonces sacó unos papeles de esos de envolver, desenrolló y estaba el gallero, que en ese momento lo había hecho él de minutos 60 para como los bocetos para el gran mural que, según nos cuentan en este momento, pues ya está en el Museo de Antioquia. Entonces ese gallero a mí me llamó mucho la atención varias cosas. Una de ellas, cómo manejaba Botero el carboncillo y cómo intervenía de pronto con unos toques de pastel. Entonces, eso de los verdes, que de pronto ponía un verde o un rosado, y yo compré ese cuadro por cuotas y realmente me inspiró, y de ahí en adelante yo cancelé los homenajes y todo eso y me fui por la calle 18 había gabinetes de fotógrafos. Entonces veía esos fotógrafos que retrataban niños, yo entraba a preguntar si me vendían las fotos, no me las vendían, entonces yo misma tomé fotos de niños en las primeras comuniones, hice la niña turca, hice un poco de cuadros de niñas, pero hice toda una serie que eran las niñas Johnson. En la revista Life para Latinoamérica había un retrato del presidente Johnson, entonces yo resolví hacer las niñas Johnson, la cara que yo ponía era la del presidente Johnson y el cuerpo se lo inventaba, pero el cuerpo era boteriano a morir. Ustedes pueden ver cómo tomé yo de ese cuadro que yo había comprado del gallero, ese gran dibujo de gran formato, cómo en ese momento, ya cuando empiezo a hacer las niñas Johnson, las rayas, todo era imitando cómo Botero podía manejar y mezclar el carboncillo con el pastel. Y fue la gran influencia que yo reconozco de Botero, y no solamente eso, sino ustedes pueden fijarse que las caras son grandes. Eso es muy distinto a las vermerianas, las cabezas son grandes. ¿Tú tenías algo? Sí, entonces esas niñas Johnson se exponen en Cali en el 65 y se da una discusión precisamente en la tertulia, precisamente de si tú estabas teniendo una influencia de Botero. Y aquí entonces traigo un extracto de un artículo que salió en El País de Cali, de Alfonso Bonilla Aragón, que dice: Beatriz González es una pintora santanderiana y con ello casi podría dejarla definida. Alguien me hablaba hoy mientras veía colgar los cuadros de una influencia boteriana en Beatriz González. No lo creo. Por el contrario, me parece que entre los artistas colombianos jóvenes, Beatriz González es la que está más cerca de ella misma. Quizá haya reminiscencias de Botero en la adiposidad de ciertas mejillas, pero caramba, no podemos llegar hasta afirmar que toda figura que no sea estilizada en fugas rectilíneas tenga que ser hija legítima de esas hermosas y elefantiásicas mujeres de Botero. Entonces, pues fue lo que más me gusta de esa crónica es la discusión que se forma en Cali. Si yo era boteriana o yo no era boteriana. Eso me pareció, me parece es uno de los hechos más atractivos de pronto de mi biografía,
ese momento. Entonces, ya cuando salgo de las niñas, que eran 15 dibujos, hice varios óleos distintos, pero las niñas Johnson son 15, y esos 15 dibujos que hoy día están en algunos museos de Estados Unidos, me parece que demuestran claramente que yo sí era boteriana, y yo soy la primera en reconocerlo, porque tenía además ese dibujo en mi casa, y yo puedo asegurar que sí eran. Eso es El 1965. 65. Ese es el mismo año. Entonces es el mismo año en que yo encuentro la solución de mi vida. ¿Por qué? Porque estaba en ese, podríamos decir, intríngulis, en que yo estaba trabajando unas obras y tenía influencia Botero, y yo en mi interior lo sabía. Y resulta que buscando, mirando qué podía hacer, para qué camino coger, estaba en una gran crisis, una crisis tremenda, porque realmente, en primer lugar, no quería ser una señora que pinta. Lo que yo defino como una señora que pinta es una señora que pinta bonito en su casa, que pinta paisajitos, que pinta floreros, que pinta ciertos temas de las casas, de los objetos y todo eso, y sobre todo muchos floreros. Y en cambio, yo no quería ser una señora que pinta, estaba muy clara, pero tampoco quería ser botero en ese momento. La exposición de Cali me abrió los ojos, las niñas Johnson me abrieron los ojos, y me hizo reflexionar, yo no quiero ser botero, yo no quiero hacer figuras gordas. Entonces estaba en ese gran crisis, y un día abro el periódico El Tiempo, que es lo que siempre he visto, abro el periódico y en la página tercera había un retrato chiquitico de una pareja que se había tirado al Silva, que se había suicidado por motivos místicos, pero ahí no aclaraban eso. Yo me he informado después, y yo no leí la crónica, quien hacía esas crónicas era el fotógrafo Carlos Caicedo, era el encargado de la página roja, y la fotico era una fotico que sacaron chiquita, y como el Tiempo es tan ahorrativo, entonces no le pusieron mucha tinta a la foto, y la foto se vuelve muy plana. La foto se vuelve plana, las cejas, planos los ojos, plana la nariz, las caras, los vestidos, las manos de los dos, porque ellos antes de irse a tomar, antes de irse a suicidar, ya han tomado la decisión, van a una fotografía y se hacen retratar del fotógrafo, y el fotógrafo, son novios, y les puso el ramo, y es un ramo de flores artificiales, obviamente, y ya con esas fotos ellos no las ven, sino ellos le dejan al fotógrafo, le pagan y le dejan al fotógrafo la dirección de los parientes para que reciban las fotos. Hay un gran investigador en Medellín de cosas que ha vuelto como un detective de los suicidas y de otros crímenes que yo pinté. En todo caso, él ha hecho toda la investigación de las familias y de todo. Ellos van y se tiran en la represa, se suicidan, pero a mí eso no me interesó, eso es lo que me llama la atención. Yo no me leí la crónica, yo no supe qué era eso, sino que eran las imágenes. Lo que a mí me sedujo fue las imágenes, tanto que corté el retrato mal cortado, por ahí anda el recorte, y no corté el resto de la página. El resto de la página, hace unos pocos años, un historiador en la tertulia de Cali me consiguió la página, porque yo no guardé la página, sino yo encontré que esa era la fórmula, para no ser una señora que pinta y también para no ser botero, porque ese cuadro no es boteriano, ese cuadro es plano. Cuando ustedes lo ven, en realidad la cara es plana y las cejas dibujadas, la manera como está el sombrero, todo eso es otra cosa. Entonces yo encontré mi camino, pero eso no hizo que yo perdiera la admiración por la obra de Botero. Todo lo contrario, se creció más porque empiezo a entender cómo es eso, cómo es esa manera de manejar las imágenes de Botero. Y hay otro punto, ¿cuál es el de para sumarle a esto también es
llamativo que rechazan esta pintura en el Salón Nacional con el argumento de que era un mal Botero. Sí, yo creo que fue, no sé si fue Jorge Salamea el que dijo que era jurado de admisión, había jurado de admisión y jurado de calificación. Y el jurado de admisión me rechazó el cuadro en el Salón Nacional, y entonces ahí estaba una persona amiga de Marta Traba, no sé si era Mireya Zabasque, que era la directora, o no sé quién, y le contaron a Marta que había rechazado un cuadro mío, y Marta se puso furiosa, y lo mismo el cuadro, igual, historia copiada de la de Botero, y hizo que me admitieran mi cuadro, pero yo no corrí con tan buena suerte como Botero, porque lo que me dieron fue una mención con Antonio Gras, una mención compartida. Como cosa curiosa, la mayoría de mis premios del Salón Nacional son todos compartidos. Entonces ahí estaba compartida con Antonio Gras, y con unos cuadros que él hacía pequeños, interesantes, y eso realmente tiene esa historia también de que yo creo que fue Jorge Salamea que dijo que eso era un mal Botero. Lo que yo sí estoy segura es que no era un Botero, sí. Ni era boteriano ya. Era la discusión que estaba en el aire precisamente por la exposición de las niñas Johnson. Pero con esta pintura tú logras seguir en la figuración precisamente sin tener la línea dominante de, digamos, la figuración que trabajaba Botero de los volúmenes, que era que, pues tú lo has mencionado, como querías permanecer en esta línea, incluso también lo hablabas con Luis Caballero, me comentabas cómo seguir trabajando con la figuración, pero haciendo una nueva propuesta. Aquí también habíamos incluido precisamente algunas diferencias entre la aproximación a la prensa, porque uno puede notar en el trabajo tanto de Fernando Botero como de Beatriz González dos, digamos, coincidencias. Uno puede ser el trabajo con las noticias de prensa y el otro puede ser, digamos, el trabajo con la cultura popular, y la otra, la violencia, ¿no? La aproximación a la violencia en Colombia. Pero claro, es muy, muy, muy llamativo como, digamos, Botero, él trabaja, por ejemplo, él crea imágenes a partir de las noticias de prensa que él lee, como es el caso de Teresita la Descuartizada, que fue una noticia del 49, que luego le da una... Claro, digamos, él inventa, existe Teresita la Descuartizada del crimen, que es como en los años 40 y pico, 50, 51, y todo lo del doctor Mata, y él inventa un doctor Mata, nunca se le ocurre mirar una foto del doctor Mata, y se imagina toda, como ya se dijo, toda la escena de cuando la segmenta en pedazos para meterla en una maleta. Yo no, mi manera de trabajar es completamente diferente, porque yo sí tomo la foto en ese momento de Carlos Caicedo, por ejemplo, cuando es presidente Turbay, pues esa foto que se hace tomar es una maravilla, la foto de Carlos Caicedo, pero yo me siento es como Goya. Yo dije, si Goya fue un pintor de la corte, y pintó a Carlos IV, y pintó a Carlos III, y luego a Carlos IV, pintó la familia de Carlos IV. Yo quiero ser el Goya de este reinado, y de ahí en adelante me dedico a acotar recortes de prensa. Pero también hay otro dato, que cuando yo me gano el premio a los Sociedades del SILGA, después me voy a Holanda a estudio en la Academia de Bellas Artes de Rotterdam, y al regreso un amigo mío se pone a pensar que a mí lo que me fascinan son los muertos y los crímenes. Entonces vivía en Bucaramanga, se llama Enrique Opriastre, vivía en Bucaramanga, y me corta todos los crímenes que salían en Vanguardia Liberal, que también era pésimo para reproducir imágenes, pero además los periodistas intervenían las fotos, y les ponían los crisés, que se llamaban, y les ponían flechas, aquí cuchillada, aquí no sé qué. Entonces esas cosas, esas imperfecciones de la fotografía al ser reproducida, a mí me fascinaban. A mí me fascinaban que las fotos no fueran perfectas. Esta de Turbay es perfecta,
pero las que yo empecé a hacer cuando llegué de Europa era exactamente la gran como descrédito de la fotografía de la página roja. Sí, entonces a ti te interesaba sobre todo la imagen. Sí, cuando uno mira la familia presidencial de Botero, que es una maravilla y que uno se descubre ante la técnica Botero y ante la invención de esas señoras con esas carteras tan charras, de los collares, de todo eso, de los soldados, de los policías que hay ahí detrás, todo eso es una invención de él. Él piensa que en toda América Latina y Centroamérica hay esos presidentes con esa cursilería. Yo encuentro la cursilería en Turbay mismo, en el personaje mismo, y yo lo copio. Claro, bueno, y el otro tema, digamos, es cómo te aproximas tú ya luego de la toma del Palacio de Justicia al tema de la violencia en Colombia. Sí, yo después de trabajar toda esa serie que hago de Turbay y todo eso, yo sentí cuando se incendia el Palacio, cuando se incendia el Palacio de Justicia, cuando queman a los juristas, porque es que eso no ha pasado en ninguna parte del mundo, que unos juristas más importantes del país estén encerrados en un edificio en llamas y que no los saquen de ahí, no los salven. En ese momento de la ruina del país, yo siento es como si se corriera una cortina. Yo dije, ahora ya no puedo reír más. Entonces me corren una cortina en mi sensibilidad, digamos, y yo siento que ahí, frente al Palacio de Justicia, qué cosa tan tremenda, y yo no puedo volver a pintar, suprimir colores, a veces como el naranja, colores alegres, me pongo mucho vino tinto y empiezo a trabajar figuras que muchas parecidas a las que trabajó Botero, porque Botero a quienes pinta. Claro, entonces lo que ahí uno encuentra también una diferencia es que tú, si bien partes de unas noticias de prensa y unos personajes claros, no necesariamente buscas que se identifiquen en tus imágenes, sino son más el símbolo. Mientras, por ejemplo, Botero tiene esta pintura de tiro fijo de Manuel Marulanda, en donde uno puede reconocer el personaje. Pero es inventado por él. Pero también, claro. Pero en cambio yo tomo la foto de Dacha muerto, una foto pequeña que salió, creo que esta vez en El Espectador, y yo la prolongo y lo hago por metros, ¿no? Yo tengo una tendencia un poco como Pedronera a trabajar por metros, entonces hago unas bandas de repetir y repetir y repetir, pero lo que yo busco no es que identifiquen a Dacha. Lo que yo busco es que la gente reflexione ante la angustia, ante el dolor. Yo busco sentimientos. Yo lo único que busco son sentimientos. En mis obras todas, hasta el presente, es sentimientos de las madres, sentimientos ante la presencia de ciertas figuras. Entonces yo invento esa vez, pero a partir de unas fotos, invento sistemas para producir en el espectador sentimientos. Y ya para cerrar, quiero también hablar de cómo fue ese último, digamos, el último contacto que tuviste con la obra de Botero cuando estabas como curadora en el Museo Nacional de Colombia. Eso fue para mí muy interesante y muy sorpresivo. En la época de Belisario le había pedido una donación a Botero y Botero mandó una serie de cuadros muy, muy bellos. Y entre ellos, pues había algunos verdaderamente sobresalientes y únicos. Yo me propuse reformar la sala porque no me gustaba cómo estaba colocada, y entonces, por un lado, puse la naranja al final de la sala y rodeada de los otros cuadros, pero también nos propusimos con Elvira Cuervo conseguir en el Ministerio de Educación 2 cuadros antiguos de él, uno que es una mujer peinando a otra y un retrato, y una de las palmeras, uno de los cuadros de Tolú, para hacer una cosa como cronológica de Botero, pero que coronaba la sala y que tú lo podías ver desde que estabas
desde que lo veías de lejos en esas salas largas, era la naranja. ¿Y por qué la naranja? Pues yo había estudiado al mismo tiempo que Bellas Artes, había tomado 3 años de metafísica con Danilo Cruz, y yo encontré que el misterio de estas cosas de Botero era que Botero había llegado a la metafísica en la pintura, que había llegado a que no solamente eran los valores táctiles de los que habló Teodoro Lix, sino él lo que busca ahí era la esencia. Danilo nos hablaba del ongeon, que hacía con la boca así, ongeon es el ser del ente. Entonces yo cuando vi esa naranja, yo sentí todo lo que nos movía en las clases de metafísica, que es el ser del ente de la naranja. Esa no es una naranja cualquiera, es una naranja creada para dar la forma total y el ser de una naranja. Que nos comemos un jugo y no nos pensamos cuál es el ser de la naranja. En cambio, uno ve este cuadro de Botero. Abajo tiene un pequeño chistecito que es un gusanito y una hoja, pero uno, ante la presencia de ese cuadro, que lo atrae a uno desde que lo atraía, porque eso está desbaratado todo, lo atraía a uno desde la entrada. Cuando uno llegaba y veía al fondo, uno se iba directo a la naranja, porque uno se relacionaba con el ser de uno mismo y con el ser del ente. De manera que en ese momento, pues yo monté la sala, a Botero le gustó, Botero le dijo que tanto que quería, dije, cuando van a montarlo del Banco de la República, lleven a Beatriz González, que eso me gustó mucho. Pero también había una cosa que Botero después prometió o propuso al museo que quería mandar su colección. Pero Elvira Cuervo, una mujer muy, muy recta, cuando Botero la llamó y le preguntó en qué va la ampliación del museo, dijo, te tengo que confesar que no hay tal ampliación, que no pude hacer nada. Entonces Botero donó al banco, a la biblioteca Luis Ángel Arango, gracias a Miguel Urrutia y a Darío Jaramillo, pues hicieron toda la excelente aproximación dándole una casa. El museo no podía tener eso. Entonces, pues mi aproximación a Botero en ese momento fue la aproximación a cómo la pintura de él no solo era las teorías de Teodoro Lix que uno toca con los ojos, o sea, lo táctil, sino era también la profundidad del ser del ente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, maestra Beatriz y Natalia, por esta conversación. La presencia de Botero en la búsqueda artística de la maestra. Vamos a continuar ahora con la intervención de Botero y la violencia en Colombia, con la participación de Elkin Rubiano. Bienvenido, Elkin. Muchas gracias. Elkin es doctor en Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia de la misma ciudad. Es director del Área de Humanidades y Estudios Literarios de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Sus áreas de trabajo se concentran en la teoría estética, la crítica cultural y las sociologías de arte y urbana. Bienvenido, Elkin. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias a Cristian, a Natalia, a la maestra Beatriz por las intervenciones que acaban de hacer. Me parece que pues, están dando un contexto excelente sobre el trabajo de Botero y muy apropiado como lo han abordado para mostrar de pronto un giro en el trabajo de Botero que tiene que ver con las series sobre la violencia, particularmente la serie que donó al Museo Nacional en 2004, que titularon Violencia en Colombia, y la que realizó y donó en 2005 a una universidad norteamericana sobre lo que sucedió en las cárceles de Abu Ghraib. Entonces tendré como referencia esas dos series, Violencia en Colombia y Abu Ghraib. Y me parece como con las dos intervenciones anteriores, la insistencia en ese aspecto humorístico en Botero, nos parece que es inseparable de todo el trabajo que ha hecho,
cuando la maestra Beatriz en muchas entrevistas y lo vuelve a recordar cuando se interesa mucho por la risa y lo humorístico en su pintura, pero después de la toma y la retoma del palacio dice que ya no se puede seguir riendo, ¿no? Es como una conciencia que, por ejemplo, el tema de la violencia o lo que está ocurriendo en el país no se puede abordar de manera humorística. De pronto en Botero tarda un poco más y tiene que ver con estas series en desvincular cualquier rasgo de humor en esa obra. Me gustó mucho esa última referencia de Beatriz con respecto a la naranja que está en el Museo Nacional y que dice que lo que le interesa de esa naranja es la esencia de la naranja, es decir, la naranjeidad, se diría, ¿no? Que es la entidad del ser naranja, pero hace un comentario muy bueno, que independientemente de la esencia de la naranja, no deja de estar el comentario humorístico de Botero con ese gusano que entra por un lado y sale por el otro, ¿no? Independiente, cuando se dice la esencia de algo es que se está pues en el aspecto metafísico, es decir, en lo más profundo, no las preguntas más serias, pero aun cuando Botero aborda lo más serio, no deja de estar haciendo un comentario humorístico al respecto. Y como para romper el humor, obviamente, pues esta imagen lo rompe de cualquier manera. Es una fotografía que apareció en un periódico regional y es un cuerpo que está flotando en el río Cauca y sobre su cuerpo pues hay un gallinazo. Y esta fotografía fue replicada en otros medios, entre ellos Semana. Y pues es una referencia que ahora vamos a ver en un cuadro específico de Botero llamado Río Cauca. Planteemos unas preguntas como para abordar este tema de la violencia en Botero. Preguntas como para tratar de reflexionar sobre la serie o sobre las dos series como tal, ¿no? Una importantísima, ¿es posible representar el horror de la guerra? ¿No? La pregunta por lo mimético, por lo representacional. 2, ¿el arte puede dar cuenta de la experiencia límite de lo humano? Y 3, además de su presencia formal y material, ¿qué nos dicen discursivamente las obras que se ocupan de la muerte y la violencia? Acá, además de la imagen, además de reflexionar sobre la imagen, creo que también es importante preguntarse por lo discursivo. Y si uno se pregunta por lo discursivo, necesariamente pues tiene que hacer algunas anotaciones teóricas al respecto. Una muy importante, bueno, acá veamos unas referencias de Abu Ghraib. Cristian ahora se refería a esta, ¿no es cierto? La apoteosis y los obispos muertos, pues la retoma acá en Abu Ghraib con esta media luna, podría decirse, o esta circularidad de cuerpos que se amontonan. Pero la referencia que tiene pues es una fotografía de la violación de derechos humanos en las cárceles de Abu Ghraib, ¿no? Entonces, empecemos a plantearlo de la siguiente manera, que esas fotografías son directas, ¿no? Tienen una referencia directa a lo real y a los hechos, mientras que Botero busca, desde luego, hacer un tratamiento diferente. Y en ese tratamiento diferente, otra anotación que me gustó de Beatriz González es que ella busca el sentimiento, dice, mi pintura busca el sentimiento. Y una de las posibles hipótesis acá en esta charla es que de pronto no hay sentimiento en estas series de la violencia en Botero, ¿no? Liberar de sentimentalismo lo que se está representando, ¿no? Pero es clave entonces tener como referencia esas fotografías para plantear algunas preguntas. Quisiera plantearlas a partir de un libro muy interesante de un historiador del arte norteamericano, Stephen Eisenman, que tiene un libro que les recomiendo. Yo creo que ese libro ya tiene aproximadamente 10 años o un poco más, que se llama El efecto Abu Ghraib, y se ocupa precisamente de esas fotografías que circularon en redes, de las torturas que soldados norteamericanos cometieron contra ciudadanos iraquíes, ¿no? El efecto Abu Ghraib. Y en el efecto Abu Ghraib, lo que aparece, les voy a resumir como la tesis, es que estas poses que aparecen acá, por ejemplo, la tortura con el perro o esos cuerpos apilados y otras tantas formas que ustedes recordarán, si tienen memoria sobre ese repertorio de imágenes, que independientemente de que estos soldados no hubieran ido a los museos o no conocieran la historia del arte occidental, había algo que se había instaurado en el imaginario colectivo, y en ese imaginario colectivo está presente
el tema de la tortura y las distintas formas de torturar que están instauradas en el arte occidental. Pero la tesis de Eisenman es muy interesante, porque tiene que ver con lo siguiente. Una idea importante, dice, la historia del arte está ligada a la tortura. Esa ya es una afirmación. Acá tocaría como aclarar, no, la historia del arte en Occidente está ligada a la tortura. Allí tenemos una de las torturas más famosas del arte helenístico, que es la muerte de Laoconte y sus hijos por unas serpientes. Y aquí lo que recoge Eisenman es el comentario que hace Winkelmann de ese conjunto escultórico. No, Winkelmann es con quien comienza propiamente la historia del arte como una disciplina, es decir, con un método específico y unas fronteras claramente establecidas. Y lo que se pregunta, o lo que dice allí Winkelmann, es lo siguiente, o lo que dice Eisenman de la apreciación de Winkelmann, dice, de la contemplación del grupo de Laoconte, Winkelmann concluyó en 1755 que la esencia de la escultura griega era la expresión de una noble sencillez y una serena grandeza. Y continúa, dice, allí donde se instala el mayor dolor, se instala también la mayor belleza. Eso ya como para pensar, ¿no? Allí donde se instala el mayor dolor, también se instala la mayor belleza. Y Gotthold Lessing, también ante ese conjunto escultórico de Laoconte, dice Eisenman, rechazó la idea de que la escultura griega representara la tortura, viendo en ella, en esta específicamente, solo un tenue gemido de angustia, ¿no? Resulta simpático cuando lo subrayamos de esta manera, ¿no? Tenemos aquí el cuerpo torsionado de Laoconte y algunos rasgos que van a configurarse en un modelo que van a tomar artistas en la historia del arte occidental, y a ese modelo pues se le va a conocer como pathos formel. Pathos formel quiere decir fórmulas emotivas o fórmulas patéticas. Pero ¿qué es lo que dice esta fórmula emotiva o esta fórmula patética? Que en la historia del arte occidental la tortura siempre ha estado embellecida, y no solo embellecida, sino que probablemente también ha estado erotizada, ¿no? Entonces se habla de tortura, belleza y erotismo. Aquí en una de las pechinas de la Capilla Sixtina hay algo sobre lo que está reflexionando Stephen Eisenman. Miguel Ángel había visto el grupo del Laoconte, el que acabamos de ver, cuando fue desenterrado en Roma en 1506, y se basó en él para representar el castigo de Hamán en una de las pechinas de la Capilla Sixtina. El propósito de la fórmula del pathos es tipológico, la palabra que les acabo de mencionar, ¿no? Una pathos formel, una fórmula emotiva o una fórmula patética. Miguel Ángel representó a Hamán como la prefiguración de Cristo. Al igual que la muerte de aquel supuso la salvación de los judíos, el tormento y la crucifixión del segundo, de Cristo, garantizó la salvación de la humanidad. El dolor insoportable, y acá viene clave como para entender la tesis de Stephen Eisenman, el dolor insoportable y la destrucción pueden ser representados como algo hermoso e incluso erótico, y creo que estas imágenes pues lo ponen en evidencia. Si pensamos en toda la iconografía de San Sebastián, pues eso es evidente, que aunque el tipo está siendo torturado y hay un poco de flechas que entran a su cuerpo, pues siempre como su cuerpo siempre tiene una sinuosidad y una sensualidad que no solo está en el cuerpo, sino que también está en el gesto. Y si vemos ese esclavo moribundo de Miguel Ángel, pues uno diría, pues viéndolo de manera un poco objetiva, que cualquier cosa parece menos que se está muriendo, ¿no es cierto? Parece una antesala, más bien como una escena hollywoodense erótica, ¿no? De quitarse la ropa. Entonces, digo esto solo para que recalquemos la tesis de la historia del arte occidental como una historia en la que aparece ligada la tortura, la muerte, la belleza y el erotismo. Quien va a coronar esto como tal es Bernini, ¿no? Un artista barroco, y allí ustedes pueden ver, ya haciendo un acercamiento al rostro de Laoconte que está siendo devorado por unas serpientes, con el éxtasis de Santa Teresa, que seguramente muchos de ustedes conocen o lo tienen referenciado, y se dan cuenta que la gestualidad es la misma, ¿no? La torsión del cuello, un poco la nuca tirada hacia atrás, los ojos entreabiertos y entrecerradas, y la boca también en
entre estar abierta, pero nunca resulta clara si esta apertura es un gesto de dolor o de éxtasis como tal, que puede ser un éxtasis divino, pero puede ser también un éxtasis erótico. Miremos aquí, por ejemplo, estas dos pinturas, una de Abu Ghraib, la que está a la izquierda, y la otra de la serie Violencia en Colombia. De hecho, fíjense que no se pueden distinguir claramente. La de la derecha podría ser también un ciudadano iraquí torturado. Aunque uno mira acá, en este gesto, y creo que se titula Hombre torturado, este gesto pues parece también un poco como esta torsión, ¿no es cierto? Un poco el cuello tirado hacia un lado, la nuca hacia atrás y la boca entreabierta. Pero independientemente de esa familiaridad, lo que uno no puede decir con facilidad es que allí hay, por ejemplo, un gesto erótico o incluso algo que podemos considerar bello. No, eso solo para plantear ya una inquietud, y la inquietud o una idea tiene que ver precisamente con ese comentario que hace Beatriz González hace un momento, que ella busca la emoción, pero parece que en esta serie de Botero no se buscara en el espectador buscar algún tipo de emoción, y tal vez no se busca un tipo de emoción porque conscientemente se está liberando de la fórmula emotiva del patos o de la patos formal. Esto último que estoy diciendo es una idea del profesor Daniel García, que ha reflexionado sobre esta serie, y voy a tomar la siguiente reflexión. Allí tenemos un cuadro de Piero della Francesca, que es una de las influencias de Botero, que citó también Cristian, de artistas renacentistas, pero esta es una pequeña pintura, la de Piero della Francesca es muy pequeñita, es 50 centímetros, y son como dos escenas muy extrañas, una que remite a la flagelación de Cristo y una escena al lado derecho que es una escena del presente, ¿no? Con tres personajes bastante enigmáticos porque no se sabe qué están haciendo allí. Pero si uno le hace el acercamiento al verdugo como tal, y no se hizo el acercamiento a Cristo, pero tanto la víctima como el victimario, si ustedes se dan cuenta, pues no parecen tener ninguna expresión de dolor. No, de hecho ese brazo levantado del verdugo pues parece bastante autómata, ¿no? Parece mecánico. No hay algún tipo de fuerza, por ejemplo, proyectada allí. No, parece simplemente una mano alzada, como también la de esta que se titula Verdugo en la serie de Violencia en Colombia, y aunque el machete está ensangrentado y me dice que es un victimario, parece que tampoco hay una gestualidad que me indique rabia, venganza o algo que lo esté vinculando. Voy a leer la interpretación que hace Daniel García de esto. En ambos dibujos, quiere decir el del tipo que está con el machete arriba y la primera imagen que está en la presentación aquí, como se titula Hombre cayendo, y también podríamos detenernos un poco allí, ¿no? En ese hombre cayendo podría ser otra cosa, ¿no? Si esto no estuviera vinculado a una serie titulada Violencia en Colombia, parecería como un borracho que se está cayendo para atrás y la botella ha desaparecido, ¿no? Pero parece eso. Entonces fíjense que quiero recalcar esta idea de la pérdida de la emotividad o del patos en toda esta serie, que está presente, por ejemplo, en Piero della Francesca, según la interpretación de Daniel García. Dice, en ambos dibujos, Hombre cayendo y Verdugo, los cuervos parecen estar realizando un paso de danza clásica o estática. Pero no hay un rastro de expresiones de dolor o agresión en ellos, por las claras referencias que denotan y su reducción del patos doloroso o colérico a grado cero. Ambas obras se pueden interpretar como puentes con la historia del arte europeo. Otras de las versiones del verdugo, la víctima, van ganando ambigüedad. Tengamos esto presente, pues Botero hace pasar sutilmente las fórmulas iconográficas del victimario a la víctima y de la víctima al victimario hasta hacer borrar sus diferencias de dolor o agresión en ellos, ¿no? Borrar las diferencias entre la víctima y el victimario, que está tanto en las posiciones del cuerpo como en la gestualidad cuando aparece. Por ejemplo, aquí veámoslo. No recuerdo cómo se titula hasta ahora, pero si uno mira la posición de los pies y la gestualidad, tanto los atacantes como el atacado, pues tienen las mismas
las mismas fórmulas que se están utilizando allí. Quiere decir que no hay, desde el punto de vista iconográfico, una distinción entre víctima y victimario. Y creo que eso es bastante importante. Veamos otra. Hombre cayendo, nuevamente, que diríamos es una víctima, hombre cayendo, pero también está otro hombre cayendo, pero que es un victimario, Pablo Escobar. Y cuando vemos, nuevamente, lo que tiene que ver con la pose, el cuerpo y la misma gestualidad, no hay una distinción allí entre víctima y victimario. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso nos aproximamos más bien a unas zonas borrosas. Y creo que trabajar las zonas borrosas es muy importante. La semana pasada que estuve en el Museo de Antioquia me encontré una serie que se abrió ayer y me llamó mucho la atención porque cuando uno entra a la sala, al fondo está ese Cristo verde, no un cuerpo verde como tal. Y uno se pregunta por qué ese cuerpo está verde, ¿no? ¿Es porque se está muriendo, porque se está pudriendo? No, pero cuando de pronto uno mira la sala al lado izquierdo, está esta escena del Judas hablándole el oído a Cristo, y en esta ocasión es Judas el que está de verde. Entonces, pues uno queda muy confuso, porque realmente no había una fórmula claramente establecida sobre el uso del verde, tanto en la posición de los cuerpos, estas fórmulas de la pose, que no distinguen entre víctima y victimario, también podríamos llevarlas, por ejemplo, a esta utilización del color, donde no hay una distinción entre víctima y victimario. Un crítico de arte, pensando en Abu Ghraib, llama la atención en algo. Dice que las víctimas, las que están siendo torturados, muestran sus dientes como tal, sus dientes en un sentido feroz. Y lo que deja en suspensión el crítico es que en algún momento esa escena puede invertirse y quien está siendo torturado pase a torturar. Y eso es lo que uno entendería como una zona gris que podría resultar interesante, por lo menos para entender estas series. Lo encontramos también aquí, que la imagen de un torturado pues es la misma que fácilmente puede utilizar Botero en una imagen de Cristo. Ahora, ¿dónde se inscribe tal vez todo este trabajo? Volvamos a la idea de Stephen Eisenman, ¿no? Que la historia del arte occidental ha vinculado la belleza, la tortura y el erotismo, y que eso podría plantear desde luego problemas desde el punto de vista ético. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista ético? Que uno como público de esas obras de arte termine complaciéndose frente a la tortura, cuando el efecto que debería lograr sería el de rechazo. No, frente a una escena de tortura que uno diga, ¡ah, qué bello!, es problemático, ¿verdad? Y como eso es problemático, hay unos artistas occidentales que buscan romper con esa fórmula emotiva o con esa fórmula patética. Y dos de los artistas que lo hacen de manera muy, muy, muy efectiva son Goya, con Desastres de la Guerra, y el otro es Picasso, con el Guernica. No, ¿por qué? Porque aquí se está rompiendo con esa fórmula emotiva, con esa pathos formel. Vuelvo a citar a Stephen Eisenman. Viendo el Guernica, dice, su contenido es acusatorio. No vemos ninguna gracia redentora, solo el sufrimiento de las víctimas y el clamor de los desamparados. El caballo no se dirige gustoso a la matanza, como lo hacía el ganado conducido al sacrificio en el friso panantecaico del Partenón, ni participa de buen grado de un deporte sanguinario como los zorros y los lobos de Rubens, sino que grita en señal de protesta, terror y dolor. No vemos a ningún enemigo, autoridad, Dios, rey, papa o juez reclamando la justicia de la destrucción y de la muerte. Solo hay víctimas. El Guernica es una obra de arte cuyo creador ha suspendido la ecuación opresiva clásica de la belleza, el orden y el poder. John Berger dice algo sobre esta cabeza de caballo que me parece lo más elocuente, pero va por la misma vía de Stephen Eisenman. Dice, la genialidad de Picasso está en haber podido concentrar todo el dolor en una sola cabeza de caballo, cuando otros la buscaron en un hombre crucificado. ¿No? También hay un desvío de la mirada, ¿no? Concentrar el dolor en un animal. Lo que tú me decías de la obra de Fabio Rubiano ahora, que la narradora es una oveja, ¿no? Cuando se ocupa de los animales es que sí hay un desvío del punto de vista, que está, por ejemplo, en fotógrafos documentalistas como Jesús Abad Colorado, que uno ve el cerdo que carga un hombre
que uno ve a las gallinas, que uno ve a los perros, ¿no es cierto? Desviar la mirada hacia allá, pues es muy importante, ¿no? Es desjerarquizar un poco incluso la misma idea del dolor. Aquí está esta obra de Botero, ¿no? Que hace parte de la serie y desde luego se inscribe a toda esa iconografía de la madre con un niño muerto en sus brazos. Ahora, hay que plantear sin embargos, para que vayamos recogiendo algunas ideas. Primero, hay una cuestión problemática en la historia del arte occidental y es vincular belleza, tortura y erotismo. Como es problemático, hay algunos artistas que quiebran ese pathos formel, por ejemplo, Picasso y Goya. Sin embargo, siguen existiendo problemas. Voy a plantear unos problemas planteados por Miqueval. Sin embargo, independientemente de sus aciertos narrativos y simbólicos, difícilmente podría asegurarse que tal paradigma, el de Goya y el de Picasso, en el que se inscribe Botero, difícilmente podría asegurarse que tal paradigma, contextualmente hablando, por ejemplo, contextualmente hablando, quiere decir la violencia en Colombia, mantenga su potencia crítica. Los desastres de la guerra, aunque todavía impresionantes, no podrían hoy tan fácilmente llenar los requisitos necesarios para la agencia política. La representación se ha hundido bajo el peso de su propio éxito, es decir, del monopolio que prácticamente ha conquistado el terreno de la cultura visual. Y por tal razón, muchos artistas contemporáneos renuncian a la representación y exploran más bien la presencia, que solo por citar un caso conocido, para que lo anclemos ahí, podría ser Doris Salcedo, ¿no? Estos zapatos son reales, se recogieron en el territorio y la exhibición que se hace sobre ellas, que es como si fueran nichos o fosas comunes, pues lo que está trabajando es con la presencia, con el objeto, con el ser, a propósito de esa naranja que se menciona ahora, con el ser del objeto que es el zapato, y que cuando se exhibe sin su propietario, pues se pone de manifiesto la ausencia. Esa es como la potencia de la obra allí de Doris Salcedo y de muchos otros artistas que trabajan por esa vía. Si la representación ha entrado en crisis, la cuestión sería ¿por qué seguir probando por la representación? Ahí se están planteando problemas, por lo menos para esta serie, o el tratamiento que hace Botero sobre la violencia. Aquí tenemos unas referencias que ya ha presentado Cristian, aunque el tema de la violencia ha estado presente temprano en la obra de Botero, como Entierro de Carnaval del 51, Frente al Mar del 52, y creo que está al revés la fecha, ahora, porque primero es Frente al Mar, ¿cierto? O La Guerra de 1973, es durante estas dos últimas décadas, desde a partir de la donación de 2004 al Museo Nacional y 2005 de Abu Ghraib, es durante estas dos últimas décadas que la violencia ha ocupado un lugar central en la obra de Botero. En 2004 donó al Museo Nacional un conjunto de obras agrupadas con el nombre Violencia en Colombia, que en conjunto son 42 dibujos y 25 óleos, y en 2005 se hicieron públicas sus pinturas sobre Abu Ghraib. Esta es un conjunto de los dibujos de la serie Violencia en Colombia, donde están allí Hombre cayendo y Verdugo, creo que otro se llama Hombre armado, Hombre llorando. Botero declara que ambas series tienen como referencia, claro, la violencia, pero además que la fuente documental de sus obras es la prensa, noticias, testimonios y fotografías. La obra de arte, a diferencia de la rutinización informativa, tiene la capacidad de develar la verdad de la barbarie, independientemente de que las fuentes de las obras sobre la violencia sean precisamente imágenes mediáticas. Dice Botero en una entrevista: la pintura tiene la capacidad de hacer visible lo que es invisible. Quería reconstruir, está haciendo referencia a Abu Ghraib, quería reconstruir la atmósfera de la prisión con escenas que no salían en las fotos. Una foto es un clic. Claro que puede ser un documento tremendo, pero la pintura es una concentración de la emoción y del tiempo, dejando a un lado lo que no concierne al tema, y eso da sentido especial a las imágenes. Las series sobre la violencia son un giro en el trabajo de Botero. Sin embargo, una pregunta que surge sobre este giro es si el tema de la violencia puede seguir trabajándose con la tradicional propuesta plástica de Botero, si las rotundas figuras que parecen jugosas y sensuales frutas cuya desmesura hacen sonreír y constantemente se reitera en eso, si esta fórmula puede dar cuenta de la muerte y el sufrimiento. Veamos con respecto a esta cuestión dos perspectivas diferentes, una de Andrés Hoyos
y otra de Santiago Londoño, y ambas opiniones de 2004, cuando se hizo la donación al Museo Nacional. Andrés Hoyos dice: cuando las formas gordas están en su plenitud, tienen al menos una sensualidad descarada que no pide explicaciones ni las da. En cambio, estos fruncimientos resultan torpes y superfluos. Así, sin querer queriendo, lo piadoso se vuelve pomposo y el espectador se ve frustrado porque el sentimiento que le han ofrecido no aparece por ninguna parte. Mientras que Santiago Londoño dice: la alegría de vivir desaparece y es reemplazada por la conciencia adolorida. El desgarramiento es estático. Todo está dominado por un silencio luctuoso y un religioso sufrir con paciencia y abnegación, que ni las ráfagas de balas, congeladas una por una, consiguen interrumpir con su mortal recorrido. Veamos, mire, porque son dos opiniones antagónicas. Sin embargo, a mí lo que me interesa, o la manera como veo en lugar de ser antagónico, es más bien ambivalente, ¿no? Y yo creo que la ambivalencia es mucho más productiva para poder ver trabajos como estos y para ver otras cosas, desde luego. Hoyos resalta la contradicción entre la tradicional sensualidad boteriana y la irrupción inadecuada del dolor dentro de las formas sensuales, y cómo aquel tránsito parece no funcionar, al punto de llegar a ser caricaturesco y no hacer aflorar ningún sentimiento o emoción. Cómo se promueve en algunas exhibiciones de la muestra, porque cuando uno lee los textos curatoriales, y esto rodó por muchos lados, y yo le hice el seguimiento con los textos curatoriales, y normalmente el curador o quien escribe los textos dice eso, ¿no? Sí, una serie que te hará conmover, estremecer y no sé qué más cosas. Uno dice carreta, ¿no? Lo que se promete efectivamente no se cumple. No obstante, resulta legítimo preguntarse si finalmente debamos perturbarnos o conmovernos frente a cualquier imagen del dolor. Yo creo que eso es clave. Cuando estamos ante una imagen de dolor, siempre tenemos que perturbarnos, estremecernos, o tiene que aparecer algún sentimiento, que es una de las preguntas de Susan Sontag en el libro Ante el dolor de los demás, ¿no? Y que a propósito Susan Sontag también siempre está como en un terreno resbaladizo y uno no logra encontrar alguna conclusión en ese maravilloso ensayo, ¿no? Sino que más bien la aproximación es ambivalente, siempre está afirmando uno y luego después se niega, ¿no? Porque el tema en verdad es bastante complejo. Y las imágenes sobre el dolor nos asaltan constantemente y a veces de manera brutal. Las fotografías que circularon sobre las torturas en Abu Ghraib tuvieron un efecto inmediato en los receptores que se movilizaron globalmente contra la tortura. ¿Se puede decir algo más mediante la imagen pictórica después de ver la brutalidad mostrada en las imágenes fotografiadas? Londoño considera que sí. El estatismo y el silencio luctuoso, característicos en la obra de Botero, logran dar cuenta de la barbarie. Siendo así, no habría contradicción alguna entre forma y contenido, entre la tradicional propuesta plástica de Botero y el giro hacia sus series sobre la violencia. Por el contrario, la continuidad plástica daría cuenta justamente de la desolación y el dolor mediante el irrealismo en la quietud de esas imágenes. Tal vez las valoraciones de Hoyos y de Londoño sean válidas al mismo tiempo, es decir, la valoración sobre la serie de violencia en Colombia no debe ser dicotómica, de acierto o desacierto, sino más bien de corte ambivalente. En la serie parece haber en efecto una discordancia no resuelta entre forma y contenido, entre las formas sensuales que invitan al tacto y el contenido doloroso que se busca repulsar. Pero bien puede pensarse, por el contrario, que en lugar de discordancia sobrevenga tensión y aparezca el choque, una irradiación de verdad acompañada de conmoción. La ambivalencia sobre la serie nos permite pensar que hay continuidades y rupturas en esta serie de Botero. Los dibujos verdugo, terror, hombre cayendo, muerte, grito y hombre armado sirven para ilustrar una tensión no resuelta en la forma dada a la materia de la serie, la violencia. Botero nos remite aquí a sus hallazgos plásticos. Los cuerpos derrochan sensualidad, las formas de los cuerpos son un regalo gozoso a la mirada, aun cuando estén cayendo ya sin vida. Sin embargo, la tensión no resuelta nos muestra que la muerte y la masacre resultan gozosas. En la desnudez de los cuerpos no hay dolor ni daño, sino más bien estilización de la crueldad, una tradición artística que busca embellecer el horror. Un paisaje de muerte es al fin y al cabo un paisaje. Nos ha enseñado esta tradición en la que Botero se incluye. Botero dice en una entrevista lo siguiente:
Un verdadero pintor puede transformar una forma trágica como la muerte en un elemento decorativo. No obstante, es necesario señalar que la muerte no es una noción abstracta. La muerte concreta de la violencia en Colombia como elemento decorativo podría no parecer un acierto creativo. La muerte romántica del poeta, el sacrificio del Salvador, la muerte heroica del guerrero es con frecuencia materia de embellecimiento formal. Pero la muerte de la tortura y la masacre histórica, la de la violencia en Colombia, difícilmente puede ser un elemento decorativo. Veamos estas obras que están aquí y creo que permiten ver esto de una manera diferente. Sin embargo, es necesario ver, por otro lado, que en la serie aparecen trabajos que recurren a estrategias plásticas diferentes a estas. Dentro de la obra de Botero, por ejemplo, las obras Motosierra, Río Cauca, quiebran con la serie al interrumpir la reiteración de los cuerpos gozosos a la mirada. Por ejemplo, esta circularidad se transforma, ¿no? De los obispos muertos, de la apoteosis que vimos ahora del ciclista o de este que se llama La Guerra, ese conjunto de cuerpos ahora aparece de manera diferente. Lo diferente allí es que aparecen mutilados. Y si aparecen mutilados es que repele al tacto, que es lo que normalmente buscan esas formas de Botero y que lo demuestra la escultura pública. ¿No? Donde es cultura pública de Botero, lo que hacen los transeúntes y los turistas es tomarse fotos, y no solo tomarse fotos, sino montarse sobre las esculturas y tocarlas, ¿no? Porque invitan al tacto. Mientras que aquí esta serie, dentro de la serie, estas que se desvían, lo que hacen es repeler ese tacto. Es decir, la obra de Botero en este punto se niega a sí misma. Es allí donde aparece una posibilidad en forma de ruptura dentro de la serie en cuestión. La disonancia y la fragmentación de las formas nos indican que algo más que las formas son fragmentarias y disonantes. Algo ha sido quebrado. Si tradicionalmente las formas sensuales de la obra de Botero invitan al tacto, ese tacto, sin embargo, es literalmente quebrado en las obras mencionadas. El cuerpo torturado y desmembrado es un cuerpo en donde ya no mora ninguna humanidad. Y la brutalidad presente de esa fealdad estética, de esa estética de la fealdad en esas obras, ya había sido anticipado por una ruptura real. En 1995, la escultura Pájaro, ubicada en el Parque San Antonio de Medellín, fue impactada por una bomba que asesinó a 22 personas y dejó a más de 100 heridas. La escultura, despedazada, fragmentada, descuartizada, podría decirse, permanece como testimonio o recordatorio de la violencia real. Yo estuve en Medellín la semana pasada y no pude pasar a San Antonio, pero quería observar, porque había mucho tránsito, si las personas se fotografían en el pájaro roto. Yo creo que no, yo creo que las personas se fotografían en el que está al lado y tocan en el que está al lado. Pero el que permanece, el que fue objeto de esa bomba o que hizo que la bomba tuviera menos impacto, pues difícilmente va a ser tocado, ¿no? Eso repele al tacto, y eso que repele al tacto, cuando miramos estas pinturas, pues están haciendo lo mismo. Esta es la referencia que mostré al comienzo de ese hombre que tiene un gallinazo encima. En estas pinturas, la fealdad de la imagen saca a flote una brutalidad que precisamente contrasta con el espíritu festivo propiamente boteriano. Algo ha sido quebrado y no hay lugar ya para el goce cuando las aves negras devoran un cadáver. El río Cauca, convertido en fosa común, está allí en la serie de Botero, el mismo río de Treno, de Clemencia Echeverri, de Río Abajo, de Erika Dietes y de Magdalenas por el Cauca, de Yorladi Ruiz y Gabriel Posada. Un río por donde han bajado miles de muertos, como dan cuenta los poemas de María Isabel Espinosa, habitante de la vereda del Guayabito, del municipio de Cartago, Valle del Cauca, quien ha sido testigo de lo que por allí pasa y tiene un diario, que son varios, donde está contando y describiendo a los muertos que bajan por el río. Y por ejemplo, en uno de esos diarios dice: sí, río, yo los vi pasar, venían contigo en su triste trasegar, también sé que se te aguaron los ojos cuando lo que eran gente irremediablemente se convirtieron en despojos. Tú los llevaste entre sus oscuras y silenciosas aguas, pero a pesar de todo, gritos de dolor por ellos dabas. Y en otro de esos cuadernos escribe: por el río una pierna a las 3 de la tarde. Y me parece, para terminar, no sé cómo estamos de tiempo, sí. Solo para terminar voy a mostrar unas imágenes y unas relaciones. Hay una que me gusta a mí mucho,
y tiene que ver con el trabajo de Magdalenas por el Cauca, Yorlady Ruiz y Gabriel Posada. Y cuando Gabriel Posada, lo he escuchado varias veces, tiene un recuerdo de niño, con 6 o 7 años, yendo al río Cauca a pescar con su padre, y mientras está pescando, ver pasar siempre cuerpos por el río, muertos, ¿no? Y todo el trabajo de Magdalenas por el Cauca de alguna manera es pagar una deuda que se quedó allí grabada en la niñez de Gabriel Posada, ¿no? Me parece muy importante esa deuda, y dentro de ese relato que cuenta Gabriel Posada, una de las obras que inspiró, una cosa es su recuerdo, pero una de las obras que inspiró el trabajo de Magdalenas por el Cauca es precisamente Río Cauca. Es decir, que todavía una pintura como esas tiene una posibilidad en el ámbito de la representación de activar algo, como activar, por ejemplo, un trabajo artístico. Este es el trabajo de Magdalenas por el Cauca. Aquí unas referencias, yo creo que muy importantes, esta de Frente al Mar, que yo siempre vinculé como un hombre muerto y no es muerto, ¿cierto, Cristian? Si no está siendo castigado, hay una ambivalencia, no es explícito, yo siempre lo vi como muerto, ¿no? Y ese muerto es el que encontramos en la serie de Cargueros de Beatriz González. Y ese muerto es el que también está en un performance que hace Yorlady Ruiz y Gabriel Posada, que se llama Suplicio, Sacrificio, donde mujeres a las que les han desaparecido, asesinado a sus hijos, con achote marcan como sangre en el cuerpo de Gabriel Posada como si fuera un Cristo, y después lo sacan y va a ser enterrado. Y todo esto tiene una persistencia, ¿no? Esa obra de 1951, 1950, Frente al Mar, pues tiene presencia, como en el trabajo de Yorlady Ruiz, tiene presencia en las auras anónimas de Beatriz González, pero quisiera hacer también como una última anotación sobre esa presencia o esos vínculos que se construyen en el arte colombiano entre la iconografía cristiana y lo que propone un artista, ¿no? Que puede ser bastante complicado. Solo algunos títulos: Suplicio, Sacrificio, Auras Anónimas, Requiem NN, Sudarios, Relicarios, Video Verónica, ¿no? Que son muy efectivas desde el punto de vista de la emoción al vincular, por ejemplo, un asesinato o una desaparición con el dolor, por ejemplo, de las madres, las hermanas, las hijas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo complejo, y solo aquí para dejarlo como pregunta, tiene que ver con vincular dos temporalidades en una misma imagen. Vincular el tiempo mítico con el tiempo histórico. Y cuando uno vincula el tiempo mítico con el tiempo histórico, ¿cuál es el problema? Que el sacrificio de Cristo tiene una justificación porque libera de los pecados a toda la humanidad. Pero cuando usted tiene esa imagen de Cristo y la coloca en un hecho histórico, como asesinatos en Colombia, de alguna manera también está indicando que esa muerte era inevitable y que probablemente también tiene una justificación. No, repito, creo que utilizar toda esta iconografía es muy efectiva desde el punto de vista de la interpretación de la imagen, que está instaurada en la conciencia colectiva, en el inconsciente colectivo, perdón, y al mismo tiempo en activar alguna emoción. Pero cuando vemos eso de manera discursiva, puede generar algunos problemas sobre los que creo que muchos artistas que siguen utilizando esas referencias no reflexionan, y creo que es necesario hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin, por la intervención. Ahora vamos con una pequeña ronda de preguntas. Entonces yo invitaría a Elkin y a Cristian a pasar acá a la mesa central, y junto con David Jiménez y yo estaremos pasando los micrófonos para quien quiera realizar una pregunta. Muchas gracias a la maestra y a Natalia por hacer posible estas intervenciones. Me gustaría preguntar, bueno, yo soy guía turístico, yo he estado tal vez más de unas 500 veces en el Museo Botero con personas que nunca habían estado frente a una obra de Botero por primera vez, y la mayoría de las reacciones que hay es reírse. Y me genera mucha curiosidad porque es muy extraño. He entrado, bueno, en otros museos siempre como que hay una antesala, puede haber una intervención, una explicación, pero con Botero, curiosamente, siempre hay una risa. Y más curiosamente cuando la mayoría de las pinturas y de los personajes están completamente serios.
Y me preguntaba un poco a partir de esta conferencia de Elkin, esta reflexión, como si hay una universalidad también en ese dolor y en esa, de pronto, tortura y como esta fórmula patos de tortura y placer, también si hay de pronto un poco una fórmula hasta universal del humor en Botero que sin tener esos antecedentes y muchas veces desconociendo quiénes son los personajes, las historias que hay detrás, pues aparece ese elemento de la risa como primerazo. Pues yo creo que Cristian puede responder mejor eso, porque yo hablé de la universalidad de ese sentimiento que puede estar unido a una pathos formel, ¿no es cierto? Pero desde luego sí llama mucho la atención esto cómico, ¿no es cierto? Pero tocaría ver cuando han estado expuestas, por ejemplo, la serie Violencia, si esa risa aparece. Valdría la pena observar, ¿no es cierto? Si posiblemente aparece. Si aparece, fracasa la serie. ¿No? Yo recuerdo haberla visto cuando se montó en la Jorgeta de Lozano, y es difícil recordar, pero recuerdo que personalmente no aparecía eso. No aparecía, aparecen sobre todo preguntas, pero la risa no aparece, por ejemplo, frente a un cuerpo torturado. La risa no aparece frente a un cuerpo que está desmembrado, ¿no es cierto? Es muy difícil, y en cuanto al humor, y pues ya va a hablar Cristian, pero el humor desde luego aparece con el absurdo, ¿no? Porque el trabajo de Botero, esa parte humorística, tiene que ver con lo absurdo, con lo imposible, y siempre lo imposible nos gusta, ¿no? Y creo que a propósito de esa influencia que señalaba Cristian de Walt Disney, me parece buenísima, ¿no? Porque algo muy importante para Botero, y a propósito, pues celebrándole sus 90 años y dándole el lugar de maestro del arte en Colombia, que a veces se le quiere arrebatar con críticas muy reflexivas, dándole el lugar pues a Botero. Yo creo que con Botero también, en el caso de la pintura, hay una forma como de desjerarquizarla. Desjerarquizarla quiere decir que aunque esté en una galería y en un museo, cualquier persona puede acceder a ella, porque se instaura al mismo tiempo en la historia del arte occidental, pero se instaura también en la cultura visual. No va a escuchar el comentario de Walt Disney, pero tiene que ver con eso, ¿no? Entonces la relación que construye con los públicos es muy importante, y de alguna manera es quitarle cierta ceremonia al acto de entrar, por ejemplo, a un museo. Buenísimo que la gente se ría en el museo, cuando la regla del museo es el silencio. Buenísimo que la gente quiera tocar algo en el museo, cuando la regla del museo es la distancia. Entonces creo que esa relación que construye con los públicos es muy efectiva, ¿no? Y lo que sucede, repito, con la escultura pública, que la gente quiera entrar en contacto con ella, me parece muy significativo, y pues un acierto en ese trabajo. Yo creo que el comentario que tú estás haciendo, él lo tomaría como un tremendo halago, por supuesto, porque creo que en gran medida esa idea de la sensualidad de la forma, él la plantea con la intención de hacer una pintura que sea, que la gente pueda, que pueda agradar, pero que sobre todo que genere una especie de conmoción que en este caso es positiva. Entonces yo creo que él tomaría eso de una forma muy placentera, saber que tú le dices que en más de 500 oportunidades, cuando entras, lo primero que genera risa, creo que sería para él un elogio. Pero además creo que también, como lo estaba comentando Elkin, tiene que ver con la circunstancia o de pronto el tipo de representación de la que se habla. Estoy absolutamente convencido que frente a la muerte o frente a la tortura, pues una pieza no genera esa misma sensación. Y ahí yo creo que hay también que pensar en un Botero del cual no se ha hablado mucho, que yo creo que es que no sabría exactamente cuál sería la forma de calificarlo o de categorizarlo. Es como el Botero instalador o el Botero montajista de repente, pero me refieres al Botero que piensa el espacio, ¿sí? Y entonces si tú ves, por ejemplo, una serie como la del circo, como la tiene instalada cuando él plantea sus exposiciones retrospectivas o itinerantes, es una serie que inmediatamente te contagia alegría y te contagia color, pero él la tiene muy especialmente pensada para que cuando salgas del circo entras directamente a Abu Ghraib. Y Abu Ghraib no se monta simplemente como pinturas en la pared, sino que se monta con una iluminación especial, las paredes van de un color muy particular, y sabes entonces que inmediatamente Botero te exigió salir de la felicidad para entrar a un sitio donde realmente se te acaba la risa.
Y eso me parece interesante porque no se ha hablado de un Botero que piensa el espacio para generar como una especie de portal de sensaciones entre la salida de la felicidad a un tema que te pone reflexivo. Eso me parece que es tremendamente interesante. Y me parece que es algo semejante a lo que ocurre entonces en este caso con El pájaro de San Antonio, porque la decisión de permanecer, de dejar esa obra, es una decisión que también me parece que es muy espacial en ese sentido, es decir, de generarte las dos percepciones a partir de una pieza que se convierte en reliquia de un asunto de violencia en el país. Entonces, creo que sería como la puerta para abrir la posibilidad de pensar en un Botero desde esa otra perspectiva, el Botero que piensa el espacio como un lugar de encuentro de emociones y de sensaciones. Yo quería de todos modos aprovechar también el espacio, porque la pregunta también tiene que ver con el humor, y quiero hacer un comentario que me autocensuré hace un momento con respecto a Beatriz González, y que quiero aprovechar rápidamente para comentarlo. Yo estaba haciendo una comparación precisamente entre la familia presidencial de Fernando Botero y se llama el boceto, el proyecto para mural del Congreso, donde aparece la familia de Julio César Turbay, que es tomada por la maestra Beatriz González. Entonces estaba comparando también cómo esos temas pues los vinculan, pero también que generan una gran diferencia, en la cual Botero toma, digamos, de una forma genérica a los poderes y las dictaduras, y su forma de verlo en humor es a partir de la sátira, ¿no? Entonces convierte a estos personajes como si fueran una especie de corte que hace que su pintura se asemeje, por ejemplo, a un Velázquez. Entonces es una imagen genérica porque no está haciendo referencia a ningún dictador en particular, sino a las dictaduras y opresiones en general en América Latina. Mientras que Beatriz González tiene otra perspectiva, que es tomar la imagen del presidente y satirizarla y llenarla de ironía. Y ese gesto a mí me parece absolutamente valiente por parte de Beatriz González en esa época que ella tuviera, digamos, la valentía de dirigir la mirada especialmente a ese personaje nefasto. Me parece admirable, me parece maravilloso. Pero además también es por una razón que no va a ser ni siquiera una pregunta a la maestra, sino un comentario que, pues, si ella quiere profundizar al respecto, me gustaría mucho saber su opinión. Es sobre todo sobre una circunstancia, y es que ella en distintos momentos comenta que encuentra que Julio César Turbay se le convierte en un modelo perfecto porque el tipo se ridiculizaba en su presencia a sí mismo, y que ella no iba a encontrar un modelo de esta manera tan sencilla, ¿no? Encontrar un personaje que en sus mismas palabras se convirtiera a sí mismo en un chiste, y que ella pudiera aprovechar esa circunstancia para convertirlo también, digamos, de una forma grotesca en un modelo de sus pinturas. Así que cuando acaba la presidencia de Turbay y ella entra en este periodo en el cual ella dice, yo ya no me puedo reír, porque aparece, digamos, otro evento, pues, que cambia completamente la dirección de su pintura, que es precisamente el Palacio de Justicia y la toma del Palacio de Justicia. Entonces ella dice, igual no solamente no me puedo reír más, sino que igual no encontré un modelo tan ridículo y tan grotesco como ese que era Julio César Turbay. Y yo, en un libro que escribí hace poco, me atreví a hacer un cierre de ese capítulo diciendo, bueno, de pronto se hubiera encontrado en su momento al presidente actual, hubiera encontrado un modelo perfecto para continuar con esa idea de satirizar a un personaje que se ridiculiza todo el tiempo a sí mismo. Y me causó mucha alegría ver hace poco una entrevista en la cual la maestra Beatriz González llega a esa misma conclusión. Dice, si yo hubiera tenido un modelo, o sea, nunca tuve un modelo como Turbay, pero apareció un nuevo modelo, hubiera encantado pintar. Entonces yo invito a la maestra a que continúe una nueva serie en esa dirección, me parecería maravilloso. Pero ¿a qué te refieres? ¿Al libro de caricatura? ¿O a lo que es que yo tengo muchas camisetas? Ese es el problema. Porque yo soy una pintora y trabajo unos temas, pero al mismo tiempo hago investigación y duré 35 años escribiendo el libro de Historia de la Caricatura en Colombia. La reflexión sobre el humor en la pintura eso es un tema muy, muy difícil. Tú no puedes alegremente decir que voy a hacer reír a la gente, porque eso no está dentro de los parámetros como de la obra de arte, de la estética. No sé, yo siento que cuando uno hace una obra como la que hace Botero me da la sensación a mí que
desde que encuentra su camino, busca el placer. Y yo me acuerdo, creo que es Monet, que dice que es como un sofá, estar sentado, algo parecido, estar sentado en un sofá, o sea, la comodidad del sofá. Eso es, uno se sienta en un sofá y está pleno, está descansando, pero al mismo tiempo está feliz. Y esa es la sensación ante la obra de Botero, casi hasta ahora, porque a veces le sale obras que que tienen que ver con esa actitud del sofá. Yo no, porque si se sienta uno si se explica lo del sofá en mi obra, tiene que estar sentado en un sofá de espinas, no de tela, no relleno, sino de espinas. Ahora, yo pienso que pintar el dolor es algo muy, muy duro, tanto para el artista como para el espectador. Entonces, cuando yo hice las mujeres en la exposición de las delicias, es que yo quería registrar algo que yo nunca había visto a las mujeres llorando por sus hijos en Colombia, en la Plaza de Bolívar. Y una vez pasé y vi grupos de mujeres que estaban protestando y muchas estaban llorando. Entonces yo pensé en ese momento, era un momento único, era un momento especial. Entonces hice la exposición, eran como 35 obras, pero había un gesto que las identificaba, generalmente, que era taparse los ojos. En los ojos es donde se salen las lágrimas, en los ojos es donde el cuerpo y la cara cogen una mayor expresión. Sin embargo, muchas mujeres de esas que las sacaba de fotografía y otras las inventaba, se tapaban los ojos. Y a lo último, pues me pinté yo desnuda, uno se conoce, yo no creo que hubiera posado, desnuda, llorando. Yo estaba desnuda, ¿y por qué me pinté desnuda? Porque quería despojarme de todo. Y yo también tengo los ojos tapados y estoy también llorando, porque acabo de hacer esas obras que a mí me hicieron llorar, y a la gente que salía tan triste de esa exposición. Entonces empecé a cuestionarme qué significa hacer imágenes, crear unas imágenes que produjeran en el espectador esos sentimientos. Entonces hay gestos, y en eso hace mucho énfasis en mi futura exposición en México, que va a ser Cuauhtémoc, que es en el gesto. Entonces yo lo que me invento como técnica es el gesto. Uno tiene epifanías, las Suicidas del Silva es una epifanía, y las apariciones esas son epifanía, pero hay un elemento que me parece importante para mí, yo no sé si estoy contestando las preguntas o no, que es el gesto. Entonces yo los gestos de inclinarse, ahora estoy haciendo unos gestos de una figura inclinada, eso está mostrando que para mostrar ese tipo de dolor hay que estar inclinado. El cuerpo está inclinado, el cuerpo está con lo que se ve delante es el cabello sobre el cabello expandido. Entonces hay una serie de elementos y de gestos que uno encuentra, y que yo, que Botero, ha encontrado bastantes gestos de esos. Yo no sé si yo contesté, pero que no entendí mucho la pregunta. Yo quería agregar, devolviendo un poco la pregunta sobre, digamos, esas imágenes bellas que se forman también a partir de imágenes del dolor, que es esta aparente ambivalencia de algunas obras que pasa con Botero y también en algunas obras tuyas. Para mí a mí me llamó mucho la atención cuando yo vi en una exposición tuya un papel de colgadura que es verde, es un papel de colgadura que se llama Predicadores, que es verde, tiene unas figuras pues muertas así, parece un paisaje, y yo veía a la gente tomándose autorretratos, selfies con ese papel. Yo decía, pero ¿cómo pueden estar retratándose tan alegremente ante ese papel de colgadura? Y luego me puse a pensar cómo también en ese ejercicio de hacer una imagen que es atractiva a la vista, también lo que uno hace es un poco capturar al espectador y decirle, bueno, usted está
digamos, llevándose por esa belleza aparente de la imagen, pero luego ahí el paso siguiente también es el que importa cuando ve la imagen y tienen esa sorpresa de decir, un momento, esto no es bello, sino que aquí está pasando algo que creo que tiene que ver también con la historia de este país y con el trabajo que tú has hecho de revisar las imágenes de reportería, de decir, a veces las imágenes son tan crudas y la historia es tan dura que la gente ni siquiera tiene ese enlace con la historia. Y lo que a veces hace precisamente este trabajo del arte es poder profundizar desde el sentimiento en una imagen que a veces la imagen literal no puede establecer un vínculo. Y otra cosa que uso yo de pronto es la repetición. A mí me interesa mucho la repetición. Los periódicos no son sino repetición. Puede que digan novedades, pero están repitiendo. Entonces yo pienso que al repetir y repetir y repetir, el mensaje se va a quedar grabado. Si no lo repite uno, si es una sola vez, no. Entonces hay que seguir repitiéndolo, hay que seguir repitiendo el mismo gesto, y al repetirlo muchas veces, yo creo que eso es una táctica mía para lograr un efecto en la dirección a que va mi obra. Porque es que las obras van en unas direcciones. Bueno, no se respondió la pregunta, pero estuvo muy interesante la digresión realmente. Entonces la pregunta sería más o menos, no sé si nos salimos de Botero, porque al fin y al cabo hablamos de otras imágenes, pero si habría una imagen que tú consideres que podría señalar eso, por ejemplo, el pánico o el desgarramiento, que no contuviera lo contrario, porque si no, ¿cómo se ve? Es decir, una imagen de dolor que siendo sensual no active la sensualidad. Una imagen de solo que sea solo dolor, ¿cómo podría señalar el dolor? Pues yo creo que en esos casos, una cosa es que todas esas imágenes se encuentran, por ejemplo, en el fotoreportaje y la fotografía de guerra, que buscan ser directas y eso directo tiene muchos velos de todas formas, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere ser directo? ¿Ser sensacionalista? Que es donde hay una gran cantidad de fotoreportería, pero ante esas fotografías, está buena la pregunta, es que, no, en general, sí, en general, recuerdo que por ejemplo, hay un tipo de fotografía que busca chocar, ¿no? Pero hay otro tipo de fotografía documentalista que busca extraer todavía algún elemento que permita mirar. Sebastião Salgado, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrando? La explotación del trabajo, de la naturaleza, y a veces están tan bien compuestas que a mí me resultaban en un comienzo incómodas, por ejemplo, porque todo estaba tan bien colocado, tan bien encuadrado, el contraste de la luz, que uno terminaba más anclado, o como un anzuelo. Es como un anzuelo, un poco lo que decía ahora Natalia, me encantó eso, es como un anzuelo, pero el asunto es que uno quede atado precisamente a la corrección formal o al hallazgo formal, y el tema, que era lo central, se deje de lado. Creo que eso sucede a veces con Sebastião Salgado, ¿no? Y es muy complicado, es decir, producir la imagen, eso, la pregunta no fue por la pintura, por el arte, sino por la producción de la imagen. Producir esa imagen es muy compleja. Yo, con lo que dijo Natalia, yo me tomé selfies ahí en la Tadeo con ese papel de colcadura verde, y al fondo hay muertos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos apropiamos de esa imagen? Solo para dejar una incógnita, me gusta mucho la reflexión que hace Juan Manuel Echavarría. Dice, el arte, como el escudo de Perseo, permite ver el horror sin petrificarse. Y por eso de pronto es necesario embellecerlo, ablandarlo, o mejor, colocarle velos. Maestra. Yo quiero hacer una aclaración. Es que tengo una duda hace rato, porque cuando uno estudió Frente al Mar, era un borracho que llevaban porque estaban en carnaval en Tolú. Pero con el tiempo, Jaramillo es un economista que escribe sobre Botero, lo cambió y puso el tema de la violencia y todo eso. Yo toda mi vida estaba segura que Frente al Mar era una obra de un acontecimiento y que eran unos carnavales, y esa figura que va ahí es un borracho.
pero ahora se convirtió en otra cosa. Yo quisiera que los investigadores jóvenes de ahora y los que están especializados en Botero, porque Botero mismo cambió entonces su versión, porque este señor, que es amigo de él, lo convenció tal vez de que eso era la violencia. Yo estoy casi segura que alguna vez, algún dato que yo encontré, se trataba de una escena del carnaval, no de una escena de violencia. Yo sí quisiera que aclararan eso. Claro que Botero ahora te va a decir qué es la violencia, pero porque a él se le olvidó. Pero yo sí pienso que los investigadores debían aclarar eso, porque es muy bonito decir que esa es la violencia política de ese momento, es bonito, pero en Tolú no hay esa violencia política de ese momento. Entonces yo sí quisiera dejarles la duda a los investigadores, para que yo no me voy a poner a investigar eso, la duda a los investigadores para que averigüen, porque estoy casi segura que eso era una escena de carnaval. Seguramente sí es un borracho, pero como uno lee las imágenes contextualmente, es imposible no vincular ese hombre cargado con los cargueros de hoy en día que están en tu trabajo, Beatriz. No los vincula fácilmente. Entonces, es más bien, ¿cómo lee uno las imágenes contextualmente, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, continuamos a las 2 de la tarde. Gracias.